del proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Senadores, que trata justamente del proyecto que establece la obligación de conservar datos de tráfico. Y este proyecto de ley ha sido analizado en la comisión, luego hemos realizado una audiencia en donde tuvimos la participación de los representantes del Ministerio Público, sea de la Unidad de Delitos Informáticos, de Trata de Personas y otras unidades que están impulsando la aprobación de este proyecto de ley. Asimismo, hemos cursado invitación a representantes de CONATEL, también al ministro Hugo Correa, que es asesor informático de la Presidencia de la República, además de eso al responsable de Senatic, y asimismo tuvimos la participación de la organización no gubernamental, TEDIC, aparte de la presencia importante también de los representantes de Amnistía Internacional, que ha sido parte de esta reunión que se llevó a cabo el día de ayer con la presencia de los señores miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y además de eso de la Comisión de Legislación. Este proyecto de ley que ha sido aprobado por el Senado tiene por objeto justamente regular la conservación de datos de tráfico para las personas físicas o jurídicas que provean servicios de acceso a Internet y transmisión de datos. Hemos encontrado que este proyecto de ley tiene un error desde su misma concepción, atendiendo que en el primer artículo no especifica que la ley debe ser, el almacenamiento de los datos no estipula el tiempo determinado, sino simplemente habla de meses, no habla de una resolución fundada de parte de la autoridad competente, no habla tampoco de un proceso penal abierto específico y tampoco se da la posibilidad en este proyecto de ley de que la persona afectada pueda tener la posibilidad de recurrir a través de Avea Data para saber las condiciones en que se están almacenando los datos referentes a su persona. Entendemos que los términos del artículo 135 no han sido incorporados cuando fue aprobado el proyecto en la Cámara de Senadores. Por eso es que entendemos que hay otros artículos que también necesitamos mejorar. La participación de los sectores, tanto de aquellos que están trabajando para la aprobación de la ley como de aquellos también de quienes están en contra de la aprobación de la ley, ha sido muy importante. Por eso hablamos inclusive del tiempo de almacenamiento de datos, que falta incorporar a los responsables si va a tener una sanción penal o no. Hablamos de que la entrega de esa información podrá efectuarse por medio ya sea físico o electrónico y que deberá hacerse de manera íntegra, sin edición ni manipulación alguna por parte de la proveedora. O sea, estos conceptos no están incluidos dentro de lo que es el proyecto de ley aprobado y que es merecimiento de estudio en este momento por la Cámara de Diputados. Tampoco incorpora la participación activa permanente del juez penal de garantía. Hablamos de los sujetos obligados, quiénes van a ser, si va a ser la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cuál es el rol hoy día de CONATEL, atendiendo que hoy en día tiene un tipo de sociedad que es lo que maneja, no es totalmente, digamos, conocedora de todo lo que se sucede en el sistema. En fin, creo que otros colegas van a ir incorporando más datos técnicos que han sido analizados. No podemos dejar de mencionar desde la Comisión de Asuntos Constitucionales nuestra oposición al concepto de que esta ley no debe ser tenida en la República del Paraguay. Creo que la ley es importante, es necesaria. Lo que no estamos de acuerdo en alguna medida es
el concepto que se le pudo incorporar desde el inicio de su estudio, porque hay países también que tienen la misma constitución o tal vez igual, parecida, y que tienen estas leyes que justamente se están mencionando. Por ejemplo, hablamos de Bélgica, de Bulgaria, de Chipre, de Dinamarca, de Francia, que también, en el caso de Francia, también tiene una ley que estipula el almacenamiento de datos por 12 meses, y en fin, hay una lista enorme de países que sí tienen la ley. Hemos leído atentamente la carta remitida a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Hugo Velázquez, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en realidad menciona su interés en contar con una información en relación al estudio del proyecto de ley, y enumera una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta atendiendo la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y otras cuestiones que hacen a la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dice en una de las partes que hemos creído conveniente poner a consideración de los miembros de esta Cámara, que esta legislación, la legislación propuesta, corre el riesgo de exceder de límites de proporcionalidad impuesto por el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia, en relación al proyecto aprobado por la Cámara de Senadores. Pero atendiendo el análisis que se ha hecho en la Cámara de Diputados y las ideas que han sido incorporadas en relación a la participación de un juez penal de garantía permanentemente, que se dé en el caso de un juicio abierto y que también la persona pueda tener la posibilidad de recurrir a través de Avea Data para saber las condiciones de información que se posee sobre su persona, se va a ir corrigiendo ese proyecto original que ha sido aprobado por la Cámara de Senadores. Y también habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se tenga en cuenta la resolución número 68/167 del derecho a la privacidad en la era digital, y justamente incorpora una expresión que nos parece muy importante, porque hablamos de la situación de que si es necesaria o no esta legislación, pero este escrito habla de que sus procedimientos, que corresponde al Estado o a los estados examinar, que los procedimientos, prácticas y legislación, que en este caso específico estamos analizando, relativo a la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia, la interceptación y recopilación a gran escala con miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando porque se dé cumplimiento pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional referente a los derechos humanos. O sea que en ningún momento las apreciaciones remitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece de que la República del Paraguay no debe contar con una ley similar. Al contrario, creo que inclusive cuando nosotros leemos exhaustivamente la posición o la declaración pública de Amnistía Internacional, donde habla de los serios riesgos para el derecho a la privacidad, que es de conocimiento público y que se ha inclusive entregado a los colegas miembros de la comisión, hablamos de que la legislación debe, o los legisladores debemos de respetar y garantizar el pleno respeto al derecho a la privacidad que tienen las personas. Hablamos también de que las empresas proveedoras de servicios de Internet a garantizar a las autoridades acceso irrestricto
y masivo a los datos personales de las y de los usuarios, incluyendo su identificación y geolocalización en tiempo real por un año. O sea que, además de eso, Amnistía Internacional considera que cualquier vigilancia, ya sea de contenidos o de metadatos, que ha sido mencionado justamente en la reunión por los representantes de la ONG, debe ser suficientemente clara en todos los términos para brindar a la ciudadanía indicaciones adecuadas sobre las condiciones y las circunstancias bajo las cuales las autoridades cuentan con la facultad para solicitar medidas de vigilancia secreta y de recolección de datos. Y sigue diciendo esta declaración de que las medidas de vigilancia deben ser autorizadas únicamente bajo sospechas razonables de que la persona está directamente relacionada con la conducta que se prevé sancionar. Y más adelante dice: el acceso ilimitado y no regulado de esta información constituye una vigilancia masiva de forma indiscriminada y es también una violación al derecho a la privacidad. Pero habla específicamente, reitero, de aquel acceso ilimitado y no regulado. Lo que la ley pretende es justamente regular ese acceso. Por eso seguramente estamos en contra de aquel criterio o la posición de que no es necesaria la ley. Entendemos que es necesaria la ley, pero sí no estamos en condiciones de acompañar el proyecto que ha sido remitido por el Senado, porque entendemos que desde su origen contempla hechos que indudablemente violan los derechos humanos, violan la libertad de expresión y tal vez también en gran medida viola el derecho a la privacidad. Por eso es que mencioné esta declaración pública de Amnistía Internacional, porque en el mismo se menciona al relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión, donde menciona la legislación y habla otra vez específicamente de una ley, porque cuando estamos hablando de legislación estamos hablando de la ley de la República, que la misma debe tener o debe estipular que la vigilancia de las comunicaciones por parte del Estado únicamente suceda bajo las circunstancias más excepcionales y exclusivamente bajo la supervisión de una autoridad judicial independiente, y es justamente el análisis que hemos hecho de la necesidad de incorporar esta parte en la ley aprobada por el Senado. Las salvaguardias deben ser estipuladas por la ley, incluyendo la naturaleza, alcance y duración de las posibles medidas por motivos para la solicitud, las autoridades competentes para autorizarlas, llevarlas a cabo y supervisarlas, y el tipo de recursos previstos por la ley doméstica. Y además de eso menciona un caso en el Brasil, donde también se menciona específicamente que toda medida de intervención debe estar fundada en la ley. Y justamente eso es lo que pretendemos, que la ley esté vigente, pero que la ley pueda preservar el no abuso a la libertad de expresión, a la privacidad y a los derechos humanos. Podemos mencionar de que también hemos recibido las objeciones que han realizado los que representan a la ONG TEDIC, y hemos considerado. Por eso yo me limito simplemente a hacer una síntesis de todas las objeciones que se hicieron, de los planteamientos que se realizaron en la comisión, ya sea en la reunión que hemos llevado a cabo el día de ayer o también a través de las presentaciones que se han hecho en la directoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y en la discusión que tuvimos y en el intercambio de ideas que tuvimos con colegas integrantes de esta Comisión de Asuntos Constitucionales. Y también debo reconocer en esta plenaria el trabajo muy serio y muy técnico de la Comisión de Legislación que preside el colega
Bernardo Villalba, y que seguramente en su oportunidad también va a plantear aquello que se ha discutido en la Comisión de Legislación. Señor presidente, entendemos que la ley que regula los datos de tráfico debe ser aprobada para que los órganos competentes puedan tener el instrumento legal que le faculte actuar, perseguir y condenar delitos estipulados en nuestro Código Penal. Lo que no podemos acompañar es el texto aprobado por la Cámara de Senadores, porque consideramos que violan derechos fundamentales vinculados al tema de la privacidad, a la libertad de expresión y referente a los derechos humanos. Por eso, nuestro dictamen ha sido por el rechazo de este proyecto de ley, con el compromiso de trabajar consensuadamente con todos los sectores. Necesitamos considerar e incluir las consideraciones técnicas y oportunas que se realizó en la Comisión de Legislación, también aquello que se ha dado dentro del trabajo que realizamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y por supuesto que una ley no va a ser nunca perfecta por nuestra propia realidad y porque es generado por el factor humano, pero tampoco podemos dejar al arbitrio de las empresas o de cualquier ciudadano que puedan tener la posibilidad, sin una legislación que marque el rumbo a seguir atendiendo estos principios constitucionales, inclusive del derecho internacional, de que abusen y hagan uso y abuso del poder que tiene a través de esta tecnología que conocemos todos. Entonces, traslado el uso de la palabra, señor presidente, a través de su presidencia, si se puede, al presidente de la Comisión de Legislación, que también hemos conversado sobre algunos criterios que consideramos es importante que conozca la plenaria de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.